Hace casi 100 años, un hombre llamado Lovecraft tuvo un sueño terrible. En su sueño, este hombre estaba cayendo hasta el fondo del mar, cuando comenzó a escuchar voces. Eran rezos de personas que le rezaban a un dios antiguo, un dios aniquilador que pronto iba a despertar. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa. Es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio lleno de ciencia, libros, bastantes libros, magia e historias de terror, al cual llamamos con mucho cariño el Antipodcast. Y como ya lo notaron, en esta noche solamente estamos ustedes y yo. Les tocó ser el otro conductor ahí en casa, conmigo. Ya saben, ya lo había explicado, que en el episodio de reencarnación, les había contado que de repente se nos complica un poquito estar los tres. Trabajos, cosas de la vida, ¿no? Pero además, en esta ocasión sí iba a venir Fer, iba a venir Sergio también, y que se nos enferman de la garganta. Ya por ahí les contaron toda la historia. Traen la garganta bien destruida, lo cual me lleva a pensar, es la segunda vez que se enferman de la garganta al mismo tiempo. Creo que esos dos nos deben ciertas explicaciones a nosotros, ¿eh? Pero bueno, la semana pasada, si no me equivoco, la semana pasada, vimos el tema de la verdadera historia de Frankenstein. Una historia increíble, con tintes que vienen a mostrarse a nivel literario en la obra de Mary Shelley. Claro, Frankenstein, el moderno Prometeo. Pero que Sergio nos contaba que tiene también tintes reales. Hay realidad detrás de esta historia. Fer nos está preparando una investigación extraordinaria sobre la mitología e historia de las hadas. Estas criaturas maravillosas que tienen tanto que contar. Pues bien, entre lo fantástico, lo real, lo literario, yo dije, les quiero hablar de monstruos cósmicos, del atractor de Azathoth, de H.P. Lovecraft, porque considero que es de esos temas que tengo yo guardados que quiero, casi desde que empezó este programa, quise contarles. Pero antes de comenzar este episodio, quisiera recordarte que si quieres ver este y todos nuestros episodios sin cortes, sin comerciales, sin interrupciones, solamente tienes que... Bueno, tenemos otros beneficios, ¿eh? Cabe mencionar, no solamente es ese. También te ofrecemos acceso a la antibiblioteca. Te ofrecemos episodios especiales, secretos del Antipodcast. Te ofrecemos también que veas los episodios un día antes que nadie. Y te ofrecemos una invocación, que tu nombre aparezca con una insignia al final de tu nombre. Y bueno, si te interesan algunos de estos beneficios, lo único que tienes que hacer es adquirir tu membresía, que cuesta $2.50. $2.50. Si no te alcanza, yo te coopero ahorita. Está muy bien y tiene muchos beneficios, pero... ahora sí vamos a comenzar el episodio con una pregunta. Yo quiero preguntar en casa, ¿alguien cree que los monstruos son reales? ¿Alguien cree que es posible que criaturas colosales, místicas, existan? Déjenme replantear la pregunta. ¿Están de acuerdo con que la mayor parte de nuestro planeta es agua? ¿Están de acuerdo también con que la mayoría de esta agua, de este componente, ha sido y quizás será un misterio? Porque hemos difícilmente llegado a la superficie de lo que podríamos conocer con respecto al mar. Quiero decir, la mayor parte del mar no ha sido explorada por la humanidad. Y yo me pregunté, pues, ¿qué tanto del mar no conocemos? 80 a 85%. 85% del mar permanece siendo un misterio para la humanidad. Esto no es una pequeña minoría, es francamente la mayor parte de nuestro planeta. ¿Es posible que haya seres inteligentes en las profundidades del mar?
¿Es posible que a los de abajo les cueste tanto subir como a nosotros bajar? Nos ha sido mucho más fácil ir al espacio en misiones literalmente espaciales que descender a las profundidades del mar. La realidad es que la explicación de si hay o no criaturas inteligentes más de las que ya conocemos, no me refiero a delfines, me refiero a criaturas con una sociedad, con lenguajes, me refiero a eso. Bueno, pues de eso va el episodio del día de hoy. Y es que el misterio, el misticismo que propone el que no conozcamos la mayor parte del mar, ha creado y ha confabulado para que se creen muchas leyendas y mitos alrededor del mar. Hay marineros que revelan y cuentan en relatos que han podido ver en las rocas de los arrecifes mujeres mitad pez, de una belleza sobrenatural y de un canto hipnotizante. Sirenas les llaman. Del otro lado hay también relatos de una criatura feroz, capaz de destruir navíos completos con sus tentáculos, el Kraken. Y es que me gustaría aquí hacer una anotación bien interesante que creo que todos podemos notar. En la época medieval se creía en los dragones. No solo en literatura, mucha gente creía que los dragones eran una cosa real. Cuidado, ir al bosque porque podrías encontrarte un dragón. Y uno ahora piensa, bueno, pero ¿qué estaban pensando los medievales, no? Hoy estaba muy participativo, ¿eh? ¿Qué pensaban los medievales? Bueno, pongámonos en contexto que para ellos, claro, ellos tenían que hacer excavaciones para construir algo o para hacer una parcela. Excavaban a grandes profundidades. No dudemos que en algún momento alguno de ellos se encontró un cráneo gigantesco de una bestia con un hocico alargado, con muestras de que esta bestia tenía alas gigantescas, garras en las patas. ¿Su explicación? Claro, era un dragón. Hoy nosotros sabemos que esto no era ningún dragón, era quizá un pterodáctilo, restos de un pterodáctilo o de un brontosaurio, de un brontosaurio. Pero claro, para ellos era otra historia. Por ejemplo, para los marineros antiguos que relataban del Kraken, ¿no les parecería plausible el pensar que tal vez se toparon con una de las calamares como los que hoy tenemos descritos en la biología como reales, nada sobrenatural? Un calamar gigante, un calamar de 17 metros, por ejemplo. 17 metros de animal. ¿Es que tú te imaginas eso? Para los marineros, claro que era un monstruo. ¿De qué me estás hablando? Ahora, también tomemos en cuenta que los marineros, por ejemplo, perdón si me debrayo, pero estamos muy amenos el día de hoy, ¿verdad? Sí, bueno. Los marineros también, por ejemplo, sufrían mucho de escorbuto. El escorbuto era una enfermedad que consiste en que como pasaban grandes temporadas en los navíos, no disponían de alimentos como frutas y verduras, cítricos, entonces padecían de sus facultades mentales hasta cierto punto, pero además, por ejemplo, se les caían los dientes, bueno, todo un tema. Entonces, quizá en esta pérdida de facultades mentales, claro, alucinaciones. Viene todo un poco a relucir que no sean ciertas las sirenas, sino que quizá eran una alucinación acompañada de mucho mito, porque ellos ya iban predispuestos a que quizá se topen con alguna criatura en el mar. Entonces, pues quizá sí, ya con el tema del escorbuto, podríamos pensar en tal cosa, ¿no? Es muy interesante esto, pero estos son relatos antiguos, son relatos de antaño. ¿Qué pasa con los relatos más actuales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso del militar Wayne T. Miller? ¿Conoces este caso? Te cuento. Wayne T. Miller era un militar que relata cómo en 1977 estaba en una misión de prueba de submarinos. Su equipo, de más o menos 15 a 20 personas, dicen
que los radares comienzan a detectar actividad inusual. Algo gigantesco se estaba aproximando al submarino. Y de pronto, cuando menos lo esperan, algo comienza a golpear el metal de la nave. Muchos de los tripulantes dicen haber escuchado el bramido. Nadie sabe si esto es real o no, pero ¿qué hacemos con estos relatos? ¿Los desechamos como leyenda urbana? ¿O podríamos tomarlos y estudiarlos con un poco más de seriedad y rigor? Bien, estas historias dan un vuelco interesante en nuestra actualidad porque recientemente, y traigo mi computadora para mostrarles algo muy interesante, resulta que hace unos 3 meses, yo creo que para ya publicado este episodio serán 3 meses, una situación ocurrió en el mundo del internet que puso patas para arriba a todo mundo. La anomalía de Ventusky. La anomalía de Ventusky tiene muy poco que ocurrió. Resulta que existe un monitor meteorológico, un radar, que uno puede accesar desde su computadora. De hecho, aquí voy a estar accediendo para que ustedes vean en pantalla a qué me refiero con este radar. Es un radar que te permite, a través de tecnología satelital, ver cambios en la temperatura de todo el mundo en realidad, la humedad, el viento y la actividad en el mar. Está muy interesante la herramienta, a decir verdad, porque pues cualquiera podría acceder y estar viendo las corrientes. No sé, me parece fascinante cómo ya tenemos tantas facilidades en nuestros días a través de los satélites y ver cosas que a lo mejor nuestros antepasados nunca se hubieran imaginado, ¿no? Y que ahora el mar parece menos misterioso, al menos por arriba. Pues bien, en este monitor, el monitor Ventusky, hace, insisto, 2-3 meses, algo apareció. Les muestro. Vean ustedes que este es el monitor Ventusky, digamos, normal, ¿no? Estoy accediendo justo ahora. Aquí tenemos el océano Índico, acá tenemos el océano Atlántico y acá tenemos el océano Pacífico. ¿Por qué les digo esto? Porque de lo que vamos a hablar principalmente hoy, todo ocurre en el océano Atlántico. ¿Por qué? Ustedes tendrán sus teorías. Ustedes son el otro conductor el día de hoy. A mí no me vean. Pero es que ocurre en este tiempo que les digo que sale algo en el mapa que no debería estar ahí. Una mancha gigantesca en el monitor Ventusky. No solo una mancha. Esta cosa estaba provocando oleaje de más de 12 a 14 metros de altura cada ola. O sea, físicamente había algo ahí. Eso es lo que uno podría intuir. Obviamente, muchísima gente lo vio. Esto no fue algo aislado. Muchísima gente lo vio, tomó evidencia y les comunicó a amigos, familiares: oye, ingresa desde tu ordenador, revisa tú qué puedes ver. Y pues también aparecía. Esta cosa estuvo más o menos unos 5 a 15 minutos presuntamente. No tengo la cifra exacta porque no hay una fuente fidedigna, pero es el tiempo que se estima que estuvo, máximo 15 minutos. ¿Qué era? Nadie sabe. Pero ahí estaba, en el océano Atlántico, esta cosa, provocando, insisto, oleaje. Para mí eso es clave, ¿eh? El oleaje que estaba causando esta cosa. Y pues bueno, finalmente los científicos salen ingenieros que manejan el monitor Ventusky a explicar que simplemente se trataba de una falla en el sistema. No había por qué alarmarse ni por qué hacer teorías conspiranoicas. Pero la gente no se queda contenta y dice: a ver, bueno, ok, arregla tu falla, pero explícanos qué es. Nunca explicaron qué era. Nunca explicaron qué estaba pasando, qué era esta cosa. Solamente un error. Bueno, ok. Lo reparan y dicen: esto no tiene por qué haber pasado jamás, ¿de acuerdo? Pero no va a volver a pasar. Ya lo reparamos, es una tontería lo que pasó. Ok. 3 días después, esta cosa vuelve a surgir del agua. Es ahí cuando comienzan de verdad todas las teorías que se puedan imaginar. Que si se trataba de una falla, claro, en Ventusky. Que si se trataba de un iceberg,
¿no? Y por eso era algo físico que causaba oleaje, pero no tendría por qué verse así. Las teorías más interesantes, porque desde luego, teorías como un iceberg o una falla en el sistema, por favor, ¿no? Pero una teoría muy interesante es que se trataba de una criatura viviente. Los más arriesgados, por no decir Lovecraftianos, dijeron que no solo se trataba de una criatura viva, sino del mismísimo Cthulhu. O Cthulhu. Tiene muchas formas de pronunciarse, pero ¿quién es Cthulhu? ¿Quién es Cthulhu? Bien, antes de llegar a ello, me gustaría darles un poco de contexto de dónde sale Cthulhu. Existió un escritor que nace en 1890, un escritor de Estados Unidos, de nombre H.P. Lovecraft. Este escritor es muy interesante, porque él forma parte del grupo de escritores que hacen terror cósmico. ¿Cómo que terror cósmico? ¿De qué me estás hablando? El terror cósmico es un tipo de terror, de escritura, incluso puede ser no escritura, puede ser una manifestación artística, vamos a ponerle manifestación creativa, que causan una sensación, yo diría, de inquietud e incertidumbre. No es un susto de esos que te dan, ya sabes, ¿no? La bruja, el fantasma, maleficios, hechizos, demás, posesiones. No. El terror cósmico parte de la incertidumbre, de una incomodidad que te causa saber, pero ante todo, no saber ciertas cosas. Cuando yo era niño, yo tuve una experiencia meramente de televisión, quiero decir, de exponerme a ciertos escenarios de televisión, de revistas, que me causaban esta sensación de terror cósmico. Yo no lo entendí en su momento, lo entendí muchos años después. Les voy a poner unas imágenes en pantalla de un caso de un supuesto ser que fue captado, por no decir capturado, por el gobierno, un ser que iba supuestamente en una nave espacial y que lograba articular ciertas palabras en inglés. Entre otras cosas, un sonido muy gutural, extraño para nosotros, pero lograba tener cierta comunicación con los seres humanos. En resumen, esta criatura dijo a las autoridades humanas que estaba aquí porque había una reunión de 40 gobiernos, pero con gobiernos me refiero a 40 mundos, 40 planetas, y que estaban muy interesados en tener comunicación con la Tierra por interés mutuo. No se sabe más. Cualquier cosa que les digan más de esto no es cierto, no se sabe más. Punto y coma. Supuestamente en los años 50 la NASA detectó una señal que venía del espacio. Una señal que costó trabajo descifrar, pero que hasta donde el gobierno pudo descifrar era una señal de auxilio. Y sabían exactamente la posición, no podemos llegar hasta allá, pero sabía la posición espacial en dónde estaba, de dónde venía esa señal de auxilio que nos estaban enviando a la Tierra. No se sabe si la enviaron a la Tierra o la enviaron a ver quién la escuchara, ¿no? Pero se detecta esta señal que llega a la Tierra, que es una señal de auxilio. Unos años más tarde, simplemente no hay señales, pero además no hay ningún planeta. Donde estaba el planeta o el origen de esta señal de auxilio, de pronto ya no había nada. Las teorías que me parecen intuitivas, honestamente, son que esta estrella o este planeta, algo le pasó, que pidió auxilio literalmente a otros planetas y luego desapareció. Yo sé que esto puede sonar como de miel, ¿de cuál le estás consumiendo? ¿No? Pero tomen en consideración que en nuestros días la vida en otros planetas es no solo... vamos, quien diga que no existe la vida en otros planetas ya me parece que no quiere ver la realidad. Ya está en una necedad muy antropocentrista.
que ya no cabe, ¿no? Ya es como estas personas que negaban la gravedad o que decían que la Tierra es el centro del sistema solar y no el Sol. O sea, ya es como ser un necio el decir que no existe la vida en otros planetas. Entonces, ya con este contexto, ¿vale? Les voy a mostrar imágenes de este caso que les decía de este ser que decía que venía a la Tierra para hablar de algo de interés mutuo. Quiero que presten atención a las imágenes y ante todo se permitan sentir algo. Creo honestamente que la sensación que a mí al menos me dejó, porque esto yo lo vi hace mucho tiempo, fue de inquietud, de incomodidad. Vean las imágenes e insisto, permítanse sentir algo. Ahora, asumiendo que todo esto está pasando, que es plausible, que es una realidad, el tema de Cthulhu trae muchas preguntas que, aunque se quedara en algo totalmente literario, trae a la mesa temas que podemos discutir. Bien, resulta que Cthulhu es una criatura que se le atribuye su creación a H.P. Lovecraft, el escritor que les acabo de comentar. Esta criatura parte del hecho de que hay posibilidad de vida en las profundidades del mar. Y no solo vida, sino vida inteligente, vida racional, llamados los profundos. Y así como nosotros tenemos culturas, tradiciones, cosmologías, cosmovisión, ellos también. Así como nosotros tenemos formas de comunicarnos, de hablar, de escritura, ellos también. Así como nosotros tenemos fe, dogma, Dios, ellos también tienen a Cthulhu. Cthulhu, físicamente hablando, lo podemos ver por las descripciones de Lovecraft como una criatura bastante... Me recuerda, vaya, a animales, ¿no? Como el pulpo, el calamar, pero tiene una apariencia ciertamente muy alienígena, si me permiten el término, y les voy a leer parte del texto original de Lovecraft en donde nos describe un poquito más de Cthulhu. Dice así: Cthulhu es un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, 4 extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Tiene la capacidad de alterar su forma, aunque básicamente es la misma. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro mundo. Una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos, incluso si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa improbable, su naturaleza extraterrenal lo haría volver a formarse en cuestión de horas. Fue uno de los conquistadores de la Tierra y dominó desde las profundidades del océano. Atentos, dice, lo que sugiere que Cthulhu tal vez no fue un conquistador, sino más bien el primer habitante de la Tierra, que contra otras criaturas extraterrestres se disputaron la permanencia en la Tierra y los humanos, escuchen, resultamos ser los descendientes de los invasores. La profecía dice que Cthulhu está dormido y así permanecerá hasta que se cumpla el ciclo cósmico, que nadie sabe con exactitud cuánto durará. Entonces será despertado por sus seguidores, bajo el rezo Ya Cthulhu Fataken. Déjenme ser muy claro con esto. Desde luego que Cthulhu es un personaje literario. Sin embargo, insisto, trae muchas cosas a la mesa
Por ejemplo, ¿sería posible que una entidad extraterrestre esté ya en nuestro planeta y esté dormida en, por ejemplo, el mar? Si ya sabemos que la vida extraterrestre es posible, y no solo es posible, es inevitable. Podríamos pensar en algo como Cthulhu, quizá ni siquiera en Cthulhu como tal, sino algo como Cthulhu. Trae, por ejemplo, también el tema colación. Hay personas, esto es real, 100% real, hay personas que le rinden culto a Cthulhu. Es aquí donde para mí entra muchísimo de lo que ya sale de los libros de Lovecraft y viene a nuestra realidad. Porque no solo hay gente que le está rezando a Cthulhu, sino además que se está planteando esto: ¿cuál sería nuestra perspectiva frente a una inteligencia no humana que viene a la Tierra y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Tienen ellos un sistema moral similar al nuestro? ¿Habría alguna posibilidad de supervivencia para nosotros? ¿Son colonizadores? ¿Sí me explico? No es tanto que, al menos para mí, Cthulhu sea real, sino las preguntas que trae. Bien, más allá de lo que pasó con el radar o la anomalía de Ventusky, podríamos pensar en alguna mínima muestra de prueba de que Cthulhu sí es real, o para nada. Para la gente que defiende la existencia de Cthulhu, vaya que hay pruebas, y una de ellas es el bloop. ¿Conocen el tema? Se los platico. El bloop ocurrió en 1997. La NOAA, por sus siglas en inglés, Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, reveló en los 90 que se capta un sonido proveniente, adivinen de qué zona, del Océano Atlántico. Un sonido que en un inicio no se le dio una explicación, pero sí se hizo público el espectrograma de tal sonido. Me explico. Si yo en este momento soy una fuente de sonido porque estoy hablando, el micrófono está captando este sonido. Si yo levanto la voz y levanto la voz y levanto la voz, el sonido va a ser un pico a nivel gráfico. Si yo bajo la voz, entonces va a disminuir y hace una llanura. Estos picos los podemos ver representados gráficamente en un espectrograma. Es decir, un espectrograma es la representación gráfica de un sonido. Se hizo público, lo pueden ver aquí en pantalla. Pero esto no nos decía mucho, aunque desde ese momento ya había debate entre si se trataba de un sonido proveniente de algo conocido o no. Hasta ahí estaba la discusión. Hasta que, claro, se hace público el sonido real del bloop, del sonido captado en el Atlántico. Se los voy a poner. Escuchen atentamente. Las explicaciones aquí es donde comienzan, cuando dicen los científicos o grupos de científicos, porque había bandos muy divididos, que simplemente se trataba de un fenómeno de fricción, porque icebergs que de pronto se rompen tienen una porción superior y una porción inferior. Ambas, al ser finalmente pues agua congelada, tienen cierto desplazamiento, y este desplazamiento se le llama criosismo. Este criosismo, por la fricción, podrían darnos un sonido similar. Sin embargo, muchos defendían que esto pues no era así, porque no se habían captado antes este tipo de sonidos en el Atlántico. Y decían que más bien la fuente tenía que ser otra. En 2002, un grupo de investigadores noruegos investigan otra vez el sonido, se van al Atlántico, hacen investigaciones y determinan que el origen del bloop tiene una fuente biológica. Es decir, que algo vivo causó el bloop. Se los voy a volver a poner el sonido y me gustaría que ustedes, ¿qué piensan? ¿Es el sonido de fricción o podría ser más bien el sonido de una criatura viva? Según los creyentes de Cthulhu, esta
este sonido es provocado por el mismísimo dios antiguo Cthulhu. Uy, bueno, espero sus comentarios de esta primera parte. Pero hasta aquí tenemos 3 elementos a considerar, ¿no es cierto? Tenemos los cultos a Cthulhu, todas las preguntas que ya estamos haciendo, aquí rebotando ideas. Tenemos también la anomalía de Ventusky y tenemos por otro lado el fenómeno del bloop. Tengo que decir que para mí ni separadas ni juntas estas representan pruebas contundentes de la existencia de Cthulhu. Para nada, para nada. Sin embargo, me parece también importante decir que no descarto la idea de criaturas similares a Cthulhu. Quizá a lo mejor algo 50 veces más pequeño, una morfología similar. Finalmente, pues el pulpo incluso se parece a Cthulhu, ¿no es cierto? Es bastante similar. Hablando más específicamente de cada uno de estos puntos, los cultos a Cthulhu no me parecen una prueba contundente porque el ser humano le ha rezado a prácticamente cualquier cosa. Le hemos rezado a piedras, le hemos rezado al sol, le hemos rezado a la luna, le hemos rezado a la guerra, al amor. Los seres humanos podemos ser un poco simpáticos cuando se trata de a quién le rezamos. El tema de la anomalía de Ventusky me parece algo muy a discusión. Y el bloop, para mí, es quizá la prueba más fehaciente de alguna criatura que quizá no conozcamos, o incluso como pasó con las ballenas en los 90s también, cómo se empezó a hablar mucho más de la comunicación de las ballenas, de la inteligencia entre los delfines, de los comportamientos protosociales que tenían seres marinos y que eran mucho más inteligentes de lo que podríamos pensar. Incluso relatos variopintos de delfines que salvaban personas de tiburones blancos, ¿no? Y que tenían esta especie como de compasión por los seres humanos. Es fascinante la vida en ese sentido. Ahora, me gustaría que hiciéramos un ejercicio imaginativo, totalmente imaginativo. Me gustaría que imagináramos la hipótesis de que mañana prendemos la televisión y en redes sociales, en la televisión, en todos lados salen estas pruebas. Cavernas que antes estaban cubiertas y llenas por agua de mar, ahora vacías y se encuentran fósiles de este tipo. Fósiles que revelan que Cthulhu no solo es real, sino que quizá tuvo descendencia tal cual manejan los libros y estas son pruebas de la existencia de tal criatura. ¿Qué haríamos? ¿Qué sería el siguiente paso? Bueno, explorando un poco esta posibilidad, sin duda convendría analizar los textos Lovecraftianos, porque nos toparíamos con que Cthulhu no es nuestra mayor amenaza, pero ni de cerca, sino más bien Azathoth. Hablemos de esta entidad. Esta entidad parte un poco de pensar en los opuestos complementarios. A ver, opuestos complementarios me refiero, por ejemplo, al día y la noche, al yin y el yang, a oscuridad y luz, frío-calor, opuestos complementarios. Yo preguntaría, ¿cuál es el opuesto complementario de Dios? ¿Qué me responderías? Para muchos la respuesta sería, claro, el demonio, Satanás. ¿Qué pregunta, Miguel, por favor, no? Esto tiene muchas complicaciones. Tu respuesta tendría muchas complicaciones porque, número uno, hay una teoría que me gusta mucho, que me parece... Es muy simple, pero me gusta. Que dice que el demonio jamás se podría parecer frente a un ser humano. Porque hacerlo sería una estrategia pésima. ¿A qué se refiere? Digamos que yo soy el único ser capaz de crear esta pluma. Esta pluma que tiene características muy particulares. Parece una escoba, pero es una pluma. Y soy el único que la puede crear. Esa es la premisa. Soy el único que la puede crear. Si esta pluma yo la dejo en la tierra,
y 180 años después alguien la encuentra, esta prueba estaría atada a mi existencia, porque yo soy el único que la pudo haber creado. Tomando eso en consideración, el demonio es creación de Dios, ¿cierto? El demonio, teológicamente hablando, es algo así como nuestro hermano mayor. La mala influencia, sin duda, pero al final de cuentas, nuestro hermano mayor. En ese sentido, no puede ser el complementario opuesto o opuesto complementario de Dios. Ahí es donde entra Azazoth. Si Dios es vida, Azazoth es la antivida. Si Dios es magnificencia y orden, Azazoth es caos e incertidumbre. Si Dios es razón, Azazoth es caos. Pero hay no solo evidencias de que algo similar a Azazoth podría existir, como lo hicimos un poco con Cthulhu, o simplemente se queda ahí. Para empezar, me gustaría que habláramos algo más de Azazoth, porque ¿cómo? ¿Que es el caos? ¿Entonces es malvado? No, Azazoth no es malvado, solamente es el caos mismo. Es la antivida. Les voy a leer otra vez un pequeño texto, ¿cómo se dice? Un fragmento de cómo se describe a Azazoth según los textos Lovecraftianos. Dice así: no solo la forma y actuar de Azazoth es, atentos, incalculable, no maligna, incalculable. Incluso su nombre es inaccesible para la mente humana, ya que si alguien siquiera pronunciara su verdadero nombre, se desintegraría la persona y su marca en el cosmos. Azazoth tiene sueños. Cuando duerme, y cada uno de esos sueños es una realidad. Así de poderoso es Azazoth. Cada segundo estamos más atraídos hacia Azazoth. Esa frase, tómenla muy en consideración. Repito, cada segundo estamos más atraídos hacia Azazoth. Anótenla para comentar en un momento más. Bien, hasta aquí, ¿qué opinarías de este fenómeno? Creo que es muy interesante porque trae muchas preguntas, pero me gustaría hablarte de qué evidencias hay o qué podemos sacar de esta conversación. Ok, empecemos con las preguntas que trae el tema. Número 1, para mí sería: ¿es posible que en efecto los seres humanos pertenezcamos a otra forma de vida, que no seamos originales del planeta Tierra? Es complicado, pero hay teorías que no son opuestas a el tema de la evolución, ¿eh? O sea, de hecho hay un fenómeno llamado creacionismo alienígena. Que esto es que de verdad yo sé que esto, si lo hubiéramos hablado hace 30 años, yo estaría sonando como un loquito. O sea, yo lo sé, pero insisto, ya sabemos que hay vida en otros planetas. Eso es indiscutible. Insisto, es inevitable. Pero, ¿cómo se origina el hombre? Me refiero concretamente al Homo sapiens. Porque no sé si estén bien enterados. Yo cuando me puse a leer de este tema, me apasioné mucho. Pero el Homo erectus, el Homo sapiens, el Cro-Magnon, éramos seres sumamente distintos. Sumamente distintos. Éramos casi como de planetas diferentes, para que me entiendan. Mucha gente piensa que es como una línea. Que el proceso fue lineal. Cro-Magnon, Homo erectus, Homo sapiens. Y no, realmente no es tan así. Éramos sumamente distintos. Lo que pasó aquí, en realidad, y se sabe esto, es que el Homo sapiens tiene una característica que, ojo, nosotros somos Homo sapiens. Tiene una característica muy específica que hiciera que nosotros fuéramos quienes estamos en la actualidad. Esa característica
resulta ser lo aniquiladores que somos. Somos criaturas crueles. Nuestra naturaleza es colonizar. Tomando eso en consideración, porque lo que hicimos, no puedo decir la palabra, empieza como con G, luego tiene un no y finalmente tiene un cidio. Entonces, lo que pasó con nuestros ancestros, insisto, no fue algo lineal. Yo sé que es como que, y sí, así fue. Les invito a que lean, ¿dónde está? Miren, este es uno de los libros que les puedo recomendar, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Es un escritor que habla en su libro de varias cosas, pero también habla de eso. Les recomiendo ese libro, es muy bueno. Miren, de repente así me sirve para referenciar. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que en realidad podríamos teorizar sobre que los seres humanos sí tuvimos algo que ver con formas de inteligencia alienígena. Esto yo sé que sueno, insisto, como el loquito de Discovery Channel, pero hay una teoría que se llama panspermia, que viene del griego pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla, y hace referencia justo a cómo la vida es creada de formas que no son solamente la evolución, sino que algo externo puso de alguna forma una semilla y de ahí viene todo el proceso. No estoy diciendo que, a ver, los alienígenas vinieron y pusieron a los seres humanos como tal y ya, no. Pero, ¿cómo explico esto? Es como si fuera un proceso de laboratorio y la Tierra fuera un gran laboratorio. En el laboratorio, si tú quieres hacer una solución, no es que crees la solución y ya está, sino que combinas cosas, empiezas a poner ciertos elementos esenciales para que te den un producto. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Esa sería mi primera pregunta, ¿no? La siguiente pregunta que yo traigo es si fuimos un accidente y si esta teoría es compatible con otras que ya hemos hablado. Por ejemplo, hay un episodio especial que es para miembros, háganse miembros si les interesa verlo, en el cual hablamos de todas las profecías de Baba Vanga. Baba Vanga resultó ser una profeta que tuvo una historia muy interesante de vida, pero dentro de lo que vivió Baba Vanga nos dio muchas profecías. Una de ellas era que somos seres humanos capaces de ser destructivos. Corte A, hay otro capítulo en el cual hablamos, no recuerdo, creo que es el de El secreto de Dios. Creo que sí, estoy casi seguro que sí es. En el cual hablamos de cómo un grupo de personas que tienen estigmas en las manos, en pies, en la cabeza, asemejando las heridas de Jesucristo. Algunos de ellos dicen poder viajar al infierno. Uno de estas personas, un doctor que participó en el caso principal del episodio, dice que intentó viajar a otras realidades, porque el infierno es otra realidad. No es que tanto que esté abajo el infierno, arriba el cielo y nosotros en la tierra. No, sino que son otras realidades, ¿no? Y revela que una de estas realidades se sabe que los seres humanos fuimos colocados aquí intencionalmente, porque nuestra especie es sumamente tóxica. Somos una especie plaga. Porque nos reproducimos a pesar de estar en situaciones sumamente complejas, de no tener que comer, de estar en situaciones adversas, nos seguimos reproduciendo como una plaga. O sea, no nos detenemos y colonizamos y destruimos y consumimos y somos una plaga. Esa es la teoría, ¿eh? No crean que yo me estoy viniendo a quejar. Es la teoría que se maneja por parte de este investigador y también se lo recomiendo mucho. Aquí está el episodio, eso sí lo pueden ver todos. Ahora, pudiera ser que es compatible con esta idea si nos llegaron a poner aquí porque somos una plaga. Me quedo pensando en que pues vean cómo está el mundo. Así que tú digas qué necesarios somos para este planeta, la verdad es que no. Yo sí considero que de alguna forma somos un poco una plaga, ¿no? Bueno, en fin. Ahora, el segundo punto
es el Gran Atractor, que es como la prueba, muy entre comillas, de que existe Azazoth, o una versión similar a Azazoth. Bien, resulta ser que hace ya muchos años que los físicos han descubierto que nuestro planeta está siendo movido. Algo nos está jalando, algo nos está atrayendo. No me refiero a movimiento de traslación, rotación, no. Algo nos está atrayendo. Y además, escuchen esto, a una velocidad extraordinaria. A una velocidad de 2.2 millones de kilómetros por hora. Repito, 2.2 millones de kilómetros por hora. A esa velocidad, algo nos está jalando. Después se descubre, muy en el mismo tiempo, que no solo a nosotros, sino a todo nuestro sistema solar y de hecho a toda nuestra galaxia. Algo nos está atrayendo. Se pensó que era un agujero negro. Sin embargo, a través de cálculos y de experimentaciones y de física, se llegaron a varias conclusiones. Número 1, ¿de qué tamaño era esta cosa que nos está atrayendo? Que lo sigue haciendo, ¿eh? Esto pasa todo el tiempo. Ahora mismo algo nos está moviendo. Esta cosa es gigantesca. No crean que es del tamaño de un planeta, del Sol, no. Es del tamaño de 10,000 galaxias igual a la nuestra. Algo similar a lo que uno podría imaginarse de Azazoth, algo colosal. La historia no se queda ahí, porque claro que todos los físicos querían saber qué estaba pasando con el Gran Atractor. Atractor porque atrae, porque nos está jalando. Se hicieron más estudios, experimentos y a través de rayos X se pudo visualizar qué hay en esta zona. O sea, ya sabíamos dónde estaba esta cosa, de qué tamaño era y dónde apuntar para ver, pero no teníamos la tecnología, no sabíamos cuál usar para ver eso. Se logra ver y lo que se encuentra es polvo cósmico, nubes y 10,000 galaxias. Las teorías también nos hicieron esperar. No voy a entrar en eso porque sería nunca acabar, pero supuestamente es solo un centro de atracción, vamos a llamarle, que está jalándonos todo el tiempo. Se está moviendo el universo, siempre nos estamos moviendo, el universo se expande, el universo se mueve, pero es un poco inquietante pensar que algo nos está trayendo a un punto específico y que no podemos hacer nada al respecto. Un poco de terror cósmico científico. Ahora bien, ya para casi terminar, me gustaría platicarles un poco más sobre, aquí tengo en mis notas, no sé por qué escribí eso, pero les platico, bueno, se los platico. No está de más un poco de aprendizaje. Ya saben que yo tomo cualquier oportunidad para hablarles de ciencia y conocimiento, filosofía y cualquier cosa que yo les pueda enseñar. ¿Sabían ustedes, Janel, sabías que nuestra galaxia forma parte de un grupo de otras galaxias? Esto se llama cúmulo de Virgo. Es como nuestro vecindario de galaxias, así se llama, cúmulo de Virgo, porque estamos reunidos con otras 1000 galaxias aproximadamente y es como nuestra parte del universo. Es como literal nuestro vecindario espacial, cúmulo de Virgo. Ok. Ya para terminar, creo que sí. Ok, para terminar, me gustaría hablar un poco sobre cuáles son las teorías de por qué, o la teoría principal, de por qué no nos han contactado seres inteligentes de como esos que se están hablando, quizá no Azazoth, ¿verdad? Pero seres inteligentes y quizá alertarnos de un posible Azazoth. La teoría que más se apega a esto que estoy preguntando en concreto, porque ellos que están pensando en Fermi, y sí, pero específicamente de Fermi, hay una que nos explica el por qué si hay un Azazoth o algo similar a Azazoth, no nos están avisando. Bien, la explicación se llama la teoría del bosque oscuro. La teoría del bosque oscuro requiere un poco un ejercicio de imaginación, e imagínense que están literalmente conmigo en un bosque oscuro. Nosotros, en este contexto, intentando ser lo más realistas posibles, sabemos que en un bosque oscuro, de noche, desconocido, es altísimamente probable que haya depredadores en la oscuridad.
acechándonos, esperando que nos acerquemos a ellos. Pero también sabemos, por intuición, que en otro extremo del bosque oscuro debe haber otras personas como nosotros. Ahora, la cuestión aquí es, ¿vale la pena gritar? ¿Lanzar bengalas? Para que los que son como nosotros, las otras personas, vengan hacia nosotros y nos ayuden. ¿Es inteligente hacer eso? Por supuesto que no. Porque si el depredador, quizá, si es un oso, pues tal vez sí, pero ¿qué pasa si se trata de más bien de unas personas malvadas? De entidades inteligentes malvadas, los acechadores. Les estaremos avisando dónde estamos. Al querer contactar con las otras personas en el otro extremo, los que son como nosotros, estaríamos dando señal precisa y exacta de dónde estamos localizados. Y es ahí donde se explica el por qué no nos han contactado. Porque entre su existencia y la nuestra hay depredadores que aún no conocemos y esperamos no conocer. La mala noticia es que nosotros no solo hemos lanzado un montón de satélites, un montón de misiones, sino también hemos lanzado literalmente una señal de nuestra existencia. No sé si la han visto, pero es esta señal que les voy a poner en pantalla, que se lanzó al espacio con la esperanza de que alguna inteligencia no humana supiera de nosotros. Tal vez hubieran escuchado primero la teoría del bosque oscuro para pensárselo un poquito más. Pero bueno, esto es todo por mi parte. Me parece que no hay más. Sin embargo, las invocaciones de esta noche, que son muy muy importantes para mí y para todos. Y quisiera, primero que nada, recordarles que si ustedes quieren una invocación, nos pueden escribir cualquier comentario. Y si son miembros, pues van a aparecer con su insignia y ya podemos darles su invocación. Me gustaría invocar a Lisette Cruz 4524, quien es miembro Calabaza, y nos dice: hola Sergio, Fer y Miguel, saludos a los tres, estoy muy emocionada porque ya soy miembro Calabaza, solo comento para que aparezca el icono, para que me manden un saludo porque cabe mencionar que es mi 5ª semana consecutiva comentando. Ups, esperando, estoy bien ciego ya, esperando ser mencionada y los que faltan, dice, y para sugerir un capítulo sobre la mitología griega de Medusa. Sin más por hoy, los quiero mucho. Muchísimas gracias, Lizeth, también te queremos mucho. El fantasma también te quiere mucho. ¿Es que de repente lo quieres mucho? No quiso contestar, ya se fue. Pero te queremos mucho. Y sí, de hecho yo estoy pensando en hacer un taller, un curso también de mitología griega, que ya saben que me fascina. Ok, también quiero invocar con mi poder a Jimena Coatzin, quien es miembro fantasma. ¡Ay! Nos dejó una propina Jimena. Jimena, mi amiga Jimena dice: hola, los he escuchado todos los domingos sin falta, pero recién me hice miembro porque me daba mucha intriga el episodio especial. Soy muy fan de ustedes. Ya tengo mi antitaza porque Sergio me convenció. Muchas gracias por hacer contenido tan increíble e investigaciones tan interesantes. Muchas gracias, Jimena. De verdad, a todas las personas, aunque no sean miembros, aunque no nos dejen propina, les agradecemos con todo el alma. Pero es que ustedes, los que dejan propina o los que son miembros, hacen posible que estemos aquí. Bueno, que esté. Sí. También quiero invocar a... denme un segundo. Araxi, sí, quien es miembro Caldero y dice: uff, qué episodio, me encantó. También tenemos invocado para Ruth Bravo 457, quien es miembro Fantasma y dice: soy nueva miembro y estoy demasiado feliz. Siempre durante conversaciones con amigos relaciono algún tema con sus videos y se los recomiendo a los demás. Estaría súper cool tocar el tema de elfos, duendes, etc. Pues ¿qué crees? Que Fer ya está trabajando en el episodio de hadas. Así que bueno, por ahí va, ¿no? Claro, muchísimos saludos a Ruth. Y por último, pero no menos importante, invoco a Gendex 4694, quien es escoba voladora, la insignia más exclusiva que tenemos en el Antipodcast. Dice: vengo a agradecerles porque fueron mi compañía en las noches de estudio de este ciclo escolar que acaba de terminar. Adoro su contenido y me motivan muchísimo a seguir leyendo y aprendiendo un montón de cosas. Les mando mucho amor y buenas vibras. Querida Jen, qué bonito comentario, me emociona mucho eso, que el Antipodcast no se queda en el misterio, ¿no? Que es bellísimo, a mí me encantan las historias de este tipo, pero se llevan algo más. Un poquitito de ciencia, un poquitito de historia, de filosofía, y creo que eso es maravilloso. Pero bueno, esperamos
que hayan disfrutado este episodio tanto como yo lo hice. Gracias por ser mi compañía en esta noche. Nos vemos la siguiente semana. Esperemos que ya con uno de los rufianes, a ver si vienen a trabajar. Somos Sergio, Fer y Miguel y les deseamos dulces pesadillas.